Mi estimado cuate, te voy a leer una frase y quiero que me digas cuánto crees que costó en los mercados. A ver, cuéntame. Pues mira, ahí te va. El 5 de agosto del 2011, una empresa privada, no un banco, no un gobierno ni el Fondo Monetario Internacional, le quitó a Estados Unidos su nota perfecta de crédito. Pasó de triple A doble A más una sola letra y un signo de más. Wow, y seguro el mundo se prendió en llamas, ¿no? Sí, y bueno, esto porque al lunes siguiente el Standard Poor's 500 cayó alrededor de 6.6% en un solo día. Reuters reportó que este fue uno de los peores días desde la crisis del 2008. Billones de dólares de valor de mercado se evaporaron por una sola letra. Y aquí está lo que me vuela la cabeza, y por eso vamos a hacer todo este episodio. Esa empresa que rebajó a Estados Unidos no le prestó un solo peso. No tiene poder de regulación, no puede meter a nadie a la cárcel, su único producto es una opinión. Así de sencillo, una opinión sobre quién paga y quién no paga sus deudas. Es correcto, y esa opinión mueve más dinero que casi cualquier banco en el planeta. El día de hoy les vamos a explicar quién les dio ese poder, cómo lo usan, cuándo se han equivocado feo y lo más importante para ti que inviertes, qué hacer con esa información sin tragártela completa. Así es, bienvenidos una semana más a Finanzas entre Cuates. Estamos Bienvenidos sean aquí. todos, estamos aquí en un episodio más de Finanzas entre Cuates. Antes de empezar con todo esto, agradecerles a las personas que nos estuvieron preguntando, dada la noticia que salió la semana pasada y por eso decidimos hacer Así es. este episodio. Y bueno, pues prácticamente el tema de hoy en resumen son las calificaciones crediticias. Y bueno, pues en este caso son cosas que muchas veces ni siquiera nuestros propios seguidores conocen, ¿no? Así es. Y bueno, varios nos estuvieron preguntando, oigan, ¿qué significa esto? ¿Por qué todos están haciendo tanto revuelo? ¿Por qué se está haciendo tanta alarma con este tipo de noticias? Pero bueno, en un momento también es invisible hasta que te pega en algunas cosas, ¿no? Pero Es un correcto. poquito vamos a explicar qué es lo que son las calificaciones crediticias, quiénes se dedican, cuáles son las metas, y bueno, algunos casos en el pasado que han sucedido en casos fuertes en algunos países como Estados Unidos, Grecia, Argentina, Brasil, México y bueno, demás, ¿no? Así es. Pues aquí estamos, Ángel y Santiago, una semana más. Bien que lo comentas, cuate, esto es como el buró de crédito, pero para empresas grandotas y países. Imagínenselo como con muchos ceros más que los que un cualquier individuo podría obtener, ¿no? Claro. ¿Qué queremos, qué les queremos que se lleve en este episodio? Bueno, primero, ¿no? ¿Qué significan las letras cuando las agencias calificadoras pues las emiten, ¿no? Sí, ¿Por qué estas tres empresas tienen tanto poder dentro del sistema financiero? ¿Quién se los dio? ¿Cómo funciona? Y también les vamos a decir como número tres, pues, cómo la pueden usar ustedes en su análisis de inversión sin confiar ciegamente en estas mismas, ¿no? Porque ya más adelante, pues, lo discutiremos. Tienen un pequeño ahí, una pequeña debilidad estructural. Pero bueno, sin más, pues nos aventamos, ¿no? así que, amigo, la primera pregunta es, ¿qué son las calificaciones crediticias? Pues básicamente, según la definición de ellas mismas, Standard Poor's y Moody's, es una opinión sobre la capacidad y voluntad de un emisor de pagar su deuda completa y a tiempo. Es muy importante que aquí subrayemos estas dos palabras, capacidad y voluntad. Un país, una empresa puede tener el dinero, pero puede decidir no pagarlo, ¿no? Esto es muy importante a la hora de analizar deuda soberana. Básicamente miden el riesgo de default de un país. No sé, Dicho no en sé. español, el impago, ¿no? Exactamente. Prácticamente que no paguen su deuda. Y en este caso, por ejemplo, el default, pues no es solo que quebró o algo así, sino que pues, simple y Así es. sencillamente no pagan a tiempo, Así es. no devuelven, digamos que el capital o reestructuran en términos peores, ¿no? La deuda. Es También. decir, que pues empiezan a patearla durante más y más tiempo, no Exacto. pagan a tiempo, entre muchos otros factores, ¿no? Y en ese sentido, el error número uno del principiante es confundir el riesgo con volatilidad. La Exacto. volatilidad es prácticamente cuánto se mueve el precio de algo, ¿no?
qué tanto se mueve para arriba, para abajo, eso es volatilidad. Y el riesgo de crédito en este caso, por ejemplo, es que el dinero no regrese, ¿no? Así es, Y esto pues también se confunde en muchos otros temas, ¿no? En especial, por es ejemplo, en el correcto. tema de las acciones. No quiere decir que porque una acción sea volátil sea de alto riesgo. Así es. Imagínense lo que la volatilidad es como la turbulencia del vuelo y el riesgo crediticio, pues es que ese vuelo no aterrice, ¿no? Claro. Dicho en otras palabras, la volatilidad puede ser que un avión vaya por una ruta donde hay mucha turbulencia y se mueve Ujú. mucho el avión, y el riesgo pues es subirte a un avión pues viejo, un avión que no esté en Así condiciones, es. un avión que tal vez tiene poca gasolina. Vaya, podemos poner muchos ejemplos por ahí, ¿no? ¿Y para qué sirven, amigo? Pues prácticamente son un lenguaje común que decidieron entre las tres principales calificadoras, que Ujú. son Standard Poor's, Moody's y Fitch. Así es. Y bueno, en este caso pues es una asimetría de información que intentan reducir entre los emisores y el inversionista, ¿no? Aquí pues ahora sí que un dato bastante interesante que tal vez a muchos les vaya a sorprender es que el mercado de deuda es mucho más grande que el de acciones. Así es. Imagínense tal vez esto, si ustedes administran grandes capitales, pues a lo mejor no tienen el tiempo de analizar miles y miles de bonos que ahí existen allá afuera, ¿no? Claro. Entonces, por eso que estas agencias calificadoras reducen un poco este volumen de información a tres letras. Entonces, es más fácil que estas grandes administradoras de capital puedan decidir entre qué bonos invertir y entre qué bonos invertir. Ya más adelante les contaremos, pues bueno, la debilidad de esto, ¿no? Es correcto, Pero amigo. pasamos al siguiente, ¿no? ¿Quién emite estas calificaciones? Las tres grandes que ya mi cuate nos mencionó perfectamente. Habrán por ahí algunas otras que la verdad no son importantes, así que cuando salga una persona, una figura pública que está al mando, por ejemplo, de nuestro país como México, pues sí, igual sí hay muchas que califican y hay muchas Claro. que emiten esta Ahora opinión, yo podré pero decir también son tres grandes, la ¿no? panacea, lo que yo quiera, ¿no? Sí, claro, Pero ya que mi opinión sea escuchada es otro cuento. claro. Entonces, pues bueno, controlan el 95% del mercado, bien lo menciona mi cuate, es un oligopolio, ¿no? Vamos con la primera, S&P Global Ratings, raíces del siglo XIX, fundada por Henry Varnum Poor, análisis de ferrocarriles. En ese entonces estaban emitiendo muchos bonos de ferrocarrileras y pues vaya, aquí es cuando empezó este gran auge. Pasamos con la segunda, mi estimado cuate. Es Moody's. Esta fue fundada por John Moody en 1909. Popularizó el sistema de las letras que seguimos usando hoy. Y la tercera, amigo, Fitch Ratings, fundada en 1913 y esta fue la que introdujo la escala AAA, AA, y esta es la que se conoce coloquialmente como la que rompe los empates, ¿no? Si las otras dos están empatadas, bueno, pues a veces Fitch es la que decide cuál tiene más peso. y en este caso, pues bueno, la SEC, que es como un tipo CNBB de aquí de México, les da una designación oficial, ¿no? Durante décadas las regulaciones se escribieron en términos de calificaciones, ¿no? Aquí, Así es. pues sí tienen un punto fuerte de poder las calificadoras, porque el gobierno, pues bueno, subcontrató parte de su regulación a bueno, a tres empresas privadas, y estas, pues bueno, ¿cómo ganan dinero? Bajo el modelo de Issuer Pays. El emisor evaluado le paga a la calificadora para que pues evalúe sus datos, ¿no? Exactamente. Aquí está el gran conflicto de interés que lo que se le llama como rating shopping, el ir a comprar tu nota de crédito, que es, vaya, es básicamente este modelo lo que hace es que básicamente el que va a emitir esa deuda, pues puede pagar para conseguir una buena calificación crediticia. Eh, Vaya, esto cambió en 1970, alrededor de ahí, tras las quiebras de Penn Central. Y vaya, las agencias calificadoras defienden esto como que su activo más valioso es la reputación. Si ellos llegan a regalar estas notas como si fueran dulces, pues vaya, el mercado dejaría de creerles, ¿no? Pero bueno, ya se ha demostrado que tal vez esto no siempre sea así. Pero ahora pasamos a uno de los puntos más fuertes de este episodio, que es Claro. cómo leer estas calificaciones crediticias, cuate. Pues aquí prácticamente hay dos dialectos, por así decirlo, que dicen lo mismo, ¿no? S&P y Fitch utilizan las letras AAA, AA, triple B, WB,
triple C, doble C, C, ¿no? Así Y es. Moody's, por ejemplo, utiliza el A mayúscula, doble A minúscula, A mayúscula, una A minúscula, solo una A mayúscula y consecutivamente, Así, ¿no? Una B exacto. mayúscula, ahí no vienen Bs minúsculas, siguen As minúsculas Exactamente. y bueno, pues así se sigue, ¿no? Hasta el C, ¿no? Bueno, Pero hasta el D, ¿no? prácticamente, Que es default, ya sí, prácticamente es sí, bueno, ya abajo del C, basurísima. exacto. Eh, bueno, ya desde Que ni les importe el D desde los realmente, Bs ¿no? menos ya empiezan a hacer, cuando ya pierden grado de inversión, que Sí, ahorita pues lo vamos a explicar, empiezan a hacer ya bonitos basura, ¿no? Entonces, aquí el truco es donde S&P escribe triple B, Moody's escribe, por ejemplo, en B mayúscula, doble A minúscula, ¿no? Donde S&P pone doble B, Moody's pone una B mayúscula y una A minúscula. así es. Y aquí es donde viene lo más importante y lo que importa muchísimo allá afuera, es el grado de inversión. Esta frontera la van a encontrar ustedes en la calificación triple B menos de S&P Fitch, que en Moody's equivale a un Baa3. O mejor, ¿no? Arriba de todo lo que está arriba es grado de inversión. Un escalón abajo, que es un W más o un BA1, empieza el high yield o inclusive coloquialmente también se les conoce como bonos Bonos basura, basura. Exactamente. Son más riesgo, pero pues bueno, también ofrecen mayor interés. Esto, a claro. quien esté muy interesado en esto, pues bueno, sabrá, ¿no? Cómo se maneja todo eso, ¿no? El basura, pues básicamente es un marketing negativo que se le han hecho, ¿no? No es como que valgan cero totalmente, pero bueno, solo pagan más para compensar ese riesgo que estas agencias calificadoras le están asignando. Claro. Y aquí les vamos a dar unos ejemplos de algunos países por nivel, ¿no? Los Así países es. triple A, que tienen la mejor calificación crediticia, pueden ser algunos como Alemania, Suiza o Singapur, ¿no? Los doble A, hoy, por ejemplo, Estados Unidos está ahí en el doble A, y pues ya de A para abajo, pues pueden ser economías en desarrollo, en triple B, algunos países emergentes que mantienen el grado de inversión, donde está México. Así Triple es. C, países como Argentina, en peores momentos también. Y bueno, el D, que ya es el default consumado, ¿no? Sí, que también inclusive hay países que han tocado esos niveles. Vaya, y otro punto muy importante es el outlook, ¿no? La perspectiva. Exactamente, esto significa que estamos revisando en idiomas de las calificadoras. Vaya, es la perspectiva precisamente de mediano plazo. Ellos lo pueden escribir como positivo, negativo o estable. El positivo significa que puede que suban la calificación crediticia. El negativo significa que pueden bajarla en un futuro. Y el estable, básicamente dicen que la van a mantener en un futuro. Es un pronóstico, por así decirlo, pero muchas veces por eso también se maneja, mi cuate lo ha dicho, que estas agencias avisan, no es como que lo hagan muchas veces de la noche a la mañana, ¿no, Sí, cuate? claro. Sí, y bueno, ahorita vamos a tocar este tema en específico, porque aquí, pues bueno, el mercado suele reaccionar más al cambio de Outlook que al de la nota, ¿no? Porque Exacto. pues al final la sorpresa pues ya ocurrió antes. En ese sentido, ¿qué pasó esta última semana, ¿no? Con el tema de la reducción de la calificación de México, pues realmente no es algo que fuera sorpresa. Las calificadoras normalmente avisan. Y no solo avisan en el tema de, ah, bueno, tienes una perspectiva negativa, un outlook negativo, ¿no? Sino que también, pues hasta cierto punto dan algunas pautas, algunas recomendaciones de, hey, México, si tú no haces esto, te vamos a bajar la calificación y ya te Exacto. tenemos en outlook negativo. Así que si no llegas a este punto, pues la verdad no tiene caso que sigas en este nivel de calificación y lo bajan, ¿no? Cosa que pasó, reaccionaron o sobre reaccionaron bastante a esta noticia, cuando pues ya desde hace 18 meses Sí, pues se sabía que si no pasaba lo que ellos habían dicho que México hiciera, sí, pues iban a reducir la es calificación, ¿no? correcto. Entonces, pues bueno, aquí el outlook es como un clima de temporada. Y bueno, pues ya cuando bajan la nota, el mercado muchas veces ya lo sabía, pero o sea, a veces se hacen los que pues, se sorprenden, ¿no? Así es. Y esto, pues vaya, puede tener sus implicaciones y a veces es muy fuerte porque ustedes se imaginarán Brasil, una de las economías más grandes del mundo,
no tiene actualmente la calificación de grado de inversión, ¿no? La han perdido numerosas veces y es una batalla constante por la que ellos han tenido que cruzar para recuperar esta calificación, ¿no? De grado de inversión y la perdió en su momento por grandes escándalos de corrupción que hubo en el país, ¿no? Entonces, vaya, todas estas cosas son unas que tenemos que estar vigilando y vaya, bueno, también las calificadoras, ¿no? Las revisan Sí, claro, muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pasamos a cómo es que hacen estas evaluaciones, claro. cuál es la metodología, de dónde se sacan estos números. A lo mejor ustedes pensaban que se los sacaban de por ahí de la cabeza. Pues no, mis estimados cuates. Prácticamente aquí, pues no es que sea una fórmula mágica, no hay algo, digamos, que concreto o objetivo en el sentido de la matemática. Aquí es una mezcla de análisis cuantitativo en números y un poco o un mucho dependiendo de un Ujú, análisis cualitativo, un juicio, ¿no? Según las metodologías publicadas. así Aquí, es. por ejemplo, explícanos, amigo, cómo funciona para las empresas, porque estas calificadoras, pues no solo califican a gobiernos o a Sí, países, ¿no? Sino también a empresas, ¿no? ¿Cuáles son los números exactamente. clave? Pues vaya, lo principal, el flujo de efectivo real. El cupón que ustedes les va a pagar o los intereses que ustedes les va a pagar una empresa se paga con caja, con dinero que haya en la caja, no necesariamente con contabilidad, ¿no? Entonces aquí pues ven mucho el flujo de efectivo, la deuda versus el EBITDA y la cobertura de interés, así como la liquidez de la empresa. Puede que la empresa tenga muy buenos números, pero a lo mejor todo está encerrado en activos a largo plazo. Pues vaya, eso afecta tal vez la calificación crediticia. Claro, También el riesgo de refinanciamiento es el muro de vencimientos. Imagínense que una empresa se le vence mucha deuda el próximo año. Entonces, bueno, eso también lo toman en cuenta. Vaya, porque el problema pues a veces no es pagar los intereses, sino refinanciar mucha deuda junta en un mal momento. Y ahora lo cualitativo, ¿no? Una posición competitiva, que estén bien posicionadas en el mercado. La calidad de gestión, que los quienes están al mando de la empresa, pues hagan una gestión debida. Gobierno corporativo, ya les mencionamos a ustedes un poco cómo funciona toda esta parte de el manejo de una empresa cuando ustedes quieren salir a bolsa. Es muy importante también mantener toda esta estructura de gobierno corporativo y el riesgo sectorial, a qué riesgos están exponiendo las empresas de ciertos sectores, como puede ser a lo mejor de materias primas y de cualquier otras cosas, ¿no? Ahora, para los países, mi estimado cuate, ¿qué es lo que se toma en cuenta en esos casos? pues miren, aquí para los países el menú soberano, ¿no? La fortaleza institucional y política, la economía, la parte fiscal, es decir, puede ser, por ejemplo, en el caso de México que pasó ahorita el tema de la deuda y el PIB y el déficit fiscal también, ¿no? En ese sentido, pues es un poquito de todo, también la deuda externa, todo el tema de las reservas y el riesgo monetario. ¿No? Aquí un punto fuerte es que importa muchísimo la moneda en la que debes, ¿no? Ujú, Si debes en tu propia moneda, la imprimes. En dólares, no. Entonces, en ese exactamente. sentido, Eso es muy eso importante. también es una parte bastante, bastante importante. Y por eso, pues ahora sí que un emergente con menos deuda puede ser más riesgoso que un desarrollado con más deuda. Así Aquí, es. pues no solo va de qué tanta deuda tiene, sino de pues también algunas cosas cualitativas por ahí que se pueden cruzar, ¿no? En caso de escenarios de estrés, es ahora sí que preguntarnos, y si todo sale mal, ¿sigues pagando? Si hay una recesión, si hay un colapso en el mercado del petróleo, una subida brutal de tasas, lo que sea, aquí pues lo que importa es si sigues pagando tu deuda, ¿no? Un ejemplo numérico simple sería dos empresas con la misma venta, Así es. vamos a poner que venden 100 pesos, pero de distinta estructura. La Por empresa A. ejemplo, la empresa A debe 150 y Ujú, paga 10, cobertura 10x, y la empresa B pues debe 600 y paga 70, ¿no? Cobertura 1.
4X, ¿no? Aquí, digamos, no hay una distinción como tal de oro. Aquí la calificación pues no siempre opina sobre el bono, sobre si el bono está caro o barato, solo sobre el riesgo de impago, Así ¿no? es. Aquí en ese sentido, lo que dice prácticamente este ejemplo es que pueden haber empresas con menos deuda, la de 100 versus la de 150, Ujú. pero pagan pues mucho más rápido, o pagan con una tasa mucho más alta. Por ejemplo, en el caso de los high yield, que por ejemplo pues son Exacto. los que pagaba 70 de esos 600 que debía, y bueno, Ujú. pues ahí no necesariamente tiene que ser la misma cantidad de deuda para países distintos, ¿no? Sí, exactamente. Pueden estar ganando, generando lo mismo, como bien lo dice mi cuate en las ventas, pero pueden obtener calificaciones crediticias diametralmente diferentes, ¿no? Y ahora vamos a ver dónde encajan en el proceso de inversión. Y esto es lo más importante y por qué la calificación crediticia de, eh, ¿cómo se le llama esto? Del, de calificación, la calificación crediticia, la que les dan de, de país para que les puedan, de grado de inversión. Ah, ya. Aquí les vamos a mencionar por qué el grado de inversión es pero tan importante allá afuera. Y explícanos, los cuate, por qué el grado de inversión es algo tan valorado y tan preciado y que no debemos de echar de menos si México lo tiene, ¿no? Cuates, ustedes ahorita van a escuchar un pequeño cortecito. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo solucionamos. En donde nos quedamos era la importancia sobre el grado de inversión, ¿no? Mi cuate estaba por comentarnos por qué es tan importante. Claro, aquí es bien importante porque las instituciones como las Afores, aseguradoras, bancos o algunos fondos de inversión mueven pues bastante de la demanda en el mercado de bonos, ¿no? Y aquí pues es que la clave está en que todas estas instituciones tienen muchas reglas, ¿no? O bueno, las principales y son las más importantes, que es que por mandato o regulación están prohibidas a tener deuda por debajo de grado de inversión. ¿Y esto por qué tiene una implicación importante? Porque al momento en el que a un país le bajan o le rebajan la calificación crediticia por debajo del grado de inversión, prácticamente todas estas instituciones están obligadas a vender, y no por gusto, sino por regulación o por mandato, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría venir un efecto dominó, ¿no? Si un bono cruza de triple B menos a doble B más, cientos de fondos están obligados a venderlo el mismo día prácticamente, ¿no? Y aquí, amigo, pues prácticamente se crean los Fallen Angels, que es cuando caen de investment grade a high yield, de grado de ¿Correcto? inversión a high yield, y los Rising Stars son cuando suben de high yield a grado de inversión, ¿no? Pero ahora, amigo, explícanos el segundo gran efecto. Así es, algo conocido como el costo del financiamiento. Una rebaja de calificación amplía los credit spreads, básicamente es cuando te paga un bono libre de riesgo versus uno de un poco más riesgo, ¿no? A lo mejor libre de riesgo en el mundo de las inversiones sería uno de Estados Unidos versus el de un país de una economía emergente con a lo mejor en el límite de la calificación de grado de inversión o a lo Claro. mejor contra algún otro bono que no tiene grado de inversión. Para un país, ¿esto qué significa? Y también para una empresa, esto significa una deuda más cara, adquirir deudas en mayores tasas de interés. Para un país, tristemente, esto afecta directamente el presupuesto de las naciones, destinando menos a otros campos como podría ser la educación, la salud o cosas pues, que consideramos importantes para la población, ¿no? Por eso una calificación soberana, pues tristemente sí pega aunque tú no estés invirtiendo en bonos o en la bolsa, porque, bueno, ahí tiene otra correlación que también hay que checar, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente esto afecta tu capacidad de adquirir capital para proyectos igual como empresas, ¿no? Los Claro. ETFs también tienen esta misma regla que mencionaba mi cuate al principio de la sección, que si a lo mejor tú tienes un ETF de bonos que invierten en puro grado de inversión, al recibir una baja en una calificación crediticia de algún bono que esté dentro de este ETF, va a tener que ser vendido por pura política del ETF. Por más que les guste o por más que los analistas estén a favor de ese bono, pues vaya, la regulación nos va a obligar a vender, amplificando mucho este efecto dominó que ya mencionaba mi cuate, fuera tal vez
vaya, en situaciones pues diferentes, ¿no? Y también con la bolsa de valores, bien lo hemos mencionado, todo está muy, muy conectado. Una rebaja crediticia en una empresa seguramente también afectará su valor en la bolsa de valores. Claro. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. No, pues pasó claramente con la anécdota que les platicamos al inicio de este episodio, ¿no? ¿Sí? Pues cuando sucedió lo que sucedió en Estados Unidos de que les bajaron la calificación crediticia, pues el S&P se bajó bastante, ¿no? Ahora, amigo, pues platícanos los complementos, ¿no? Así No es. confíen ciegamente. La regla de oro, mis estimados cuates, la calificación pues es el titular, no es el artículo completo. Es el punto de partida de su análisis, no debe ser el punto de llegada o su conclusión. Las agencias pues tienen a ser reactivas, se mueven después de que las cosas cambiaron. Si ustedes esperan a la nota, pues ya van un poco tarde, ¿no? Una herramienta que les tenemos, ¿cuál sería, mi estimado cuate? Aquí pues sería que lean ustedes mismos los datos o los estados financieros, ¿no? La calificación resume, pero en los estados de cuenta se cuenta la historia completa, ¿no? Así es. O en el caso, por ejemplo, de los datos de, por ejemplo, de un país, el PIB, el Ujú. déficit fiscal, el endeudamiento, pues bueno, y ahí si le hacen un poquito más de zoom, ya estarían viendo pues la foto completa y la historia un poquito más real, ¿no? Exactamente. Para una empresa, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Ya más o menos lo mencionábamos anteriormente, la cobertura de intereses, la deuda contra el EBITDA, el free cash flow o el flujo de caja libre. Esto es muy, muy importante. Para quienes son más técnicos, están más metidos en esta onda de andar viendo cotizaciones, pues un producto de los Credit Default Swaps, que básicamente son seguros contra impagos de bonos, cotizan en vivo. Para quienes tengan herramientas avanzadas, pues pueden estar checando un poquito estos mercados para que, porque muchas veces se pueden adelantar unas pocas semanas, unos Claro. pocos meses a una rebaja en la calificación crediticia. Y aquí, pues quienes nos hayan hecho caso en la recomendación de ver la película de The Big Short, sabrán perfectamente de qué estamos hablando con el Credit Default Swap. Quien no la haya visto, pues recomendación, Córrale. vayan a ver esa película que es bastante interesante, ¿no? Así es. Otra parte también importante, amigo, es el tema de los yield spreads, Ujú, ¿no? Si un bono rinde mucho más que sus pares de la misma nota, el mercado no le cree su calificación. es correcto. Misma cosa que pasó aquí en México, ¿no? Realmente los bonos de México pues estaban cotizando como al nivel al que la rebajaron, ¿no? O sea, Sí, realmente pues no es como que el mercado le creyera mucho a que todavía tenía una mejor calificación y realmente exactamente. pues los bonos ya estaban cotizando en el mercado como la calificación a la que le bajaron la nota, ¿no? Entonces también por eso no hubo tanto tema, ¿no? Así es, algunas de las métricas que también mi cuate bien mencionaba para las naciones sería indicadores macro, ¿no? La deuda sobre el PIB, el déficit fiscal o superávit fiscal en caso de que lo tengan algunas naciones, reservas que tengan en monedas extranjeras, en metales, en lo que sea. Claro. Esto pues vaya, búsquenlo en el Fondo Monetario Internacional, en alguna página que su gobierno les dé esta información también puede ser, ¿no? Es un poquito también, por ejemplo, este tema de la deuda, el déficit, el PIB y todo eso fue como pues lo que realmente pasó aquí en México, Es ¿no? correcto. La calificadora le avisa a México meses antes que si ellos no reducen su deuda y también no reducen su déficit fiscal a tal nivel, y pues evidentemente digo, sí hicieron un trabajo, sí hicieron una reducción, por ejemplo, del déficit fiscal, pero no llegaron al nivel al que la calificadora había advertido y pues prácticamente reducen la calificación, ¿no? Entonces también aquí es donde entra el tema de los yield spreads y esto que les decimos para no solo empresas, sino también para gobiernos, que es como de, oye, pues a ver, ve tus peers, ¿no? Tus comparables, ¿no? Así Si es. tienes economías que también son emergentes y están creciendo el PIB a tal nivel y tú estás al uno y tantos por ciento y te están rebajando las expectativas a que vayas a crecer menos y por ejemplo, tus pares también tienen un déficit fiscal mucho menor, como que no hace sentido que cotices en ese nivel de calificación, ¿no? Entonces muchas Ujú, veces pues esas cosas también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Los comparables, ¿no? Siempre así es es. importante eso, ¿no? Y lo mismo aplica con empresas, ¿no? Si tú estás viendo una empresa
o analizando el bono de una empresa o también el precio, si lo estás analizando por puro capital, pues decir, oye, pues ¿por qué esta empresa está cotizando a este nivel o por qué el bono de Exacto. esta empresa está cotizando a este nivel? Si se supone que esta, que es su par, pues tiene mejores ratios, tiene mejores números, entre muchas otras cosas, ¿no? Así es. Y aquí viene también una parte tal vez un poquito más técnica, pero muy en línea a lo que dices tú, mi estimado cuate. La duración de los bonos son más sensibles, los bonos a largo plazo, a subidas o bajadas en las tasas de interés. Y el riesgo de financiamiento, ¿no? Que el calendario de vencimiento de la deuda de la empresa que ustedes estén analizando. Un profesional, pues vaya, ve todas estas cosas que les estamos mencionando, no solo la calificación crediticia, ¿no? Las notas, los estados financieros, los ratios de la empresa, a lo mejor los credit default swaps que se están moviendo, el ambiente macro de lo que está pasando, el vencimiento. Y vaya, aquí es donde ustedes pueden encontrar alertas o pueden encontrar oportunidades, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, algunos casos muy importantes para darles un poquito idea de la regulación, ¿no? Los casos históricos que ustedes tienen que conocer. Y uno muy importante que también va en línea con la peli que mi cuate ya ha mencionado Ujú. muchas veces aquí y fue la crisis del 2008. ¿Qué pasó un poquito resumido en este cuate y cómo se vieron involucradas las agencias calificadoras en esta catástrofe? Aquí, pues bueno, conocida como la crisis subprime la crisis de las hipotecas subprime que estaban empaquetadas, ahora sí que en un paquetito como que agencias calificaban como triple A, Exacto. en tramos enormes de basura, ¿no? O sea, le ponían sí, tal vez un par de bonos con muy buena calificación crediticia, pero el resto pues eran literalmente bonos basura, ¿no? Entonces catalogaban todo el paquetito como triple A, cuando pues en la pancita no llevaban todo triple A o doble A o Exacto. ni siquiera W, ¿no? Como Entonces, eran muchos, muchos, muchos bonos, ya de repente ya lo consideraban como diversificado y era que le asignaban esta calificación triple A. Esta calificación errónea fue lo que permitió que muchos fondos de pensiones, bancos y aseguradoras que solo podían invertir en grado de inversión o en, vaya, en activos muy, muy seguros, pues entraran a la fiesta. Aquí, pues vaya, esto fue un problema, ¿no, mi estimado cuate? un Lo que les conflicto. mencionamos, el famosísimo conflicto de interés que les mencionamos hace rato. ¿Qué pasó, mi estimadísimo cuate? Aquí, ahora sí que había un conflicto de leisure pace en esteroides y además, pues, un rating shopping, ¿no? Que en ese sentido, pues, algunos modelos asumían que los precios de las casas no caerían a un nivel nacional a la vez. O sea, Exacto. prácticamente, y dicho en otras palabras, era que, pues, ellos decían que por más que estuvieran ahí en un tema, pues, de calificación crediticia muy baja, pues que no iban a caer todos al mismo tiempo, ¿no? Lo cual, pues bueno, probó ser falso, ¿no? Eventualmente, y ya en el mero hoyo de esto, tampoco crean que fueron los primeros en hacerlo. Las agencias calificadoras pues tuvieron que rebajar estas triple A, pero estos ya inclusive valían fracciones de lo que llegaron a valer. O sea, ya había una destrucción de capital enorme, habían quebrado ya bancos como Lehman Brothers, agencias de seguros como AIG, y vaya, una crisis global que se disparó. Ujú. Allá la Comisión Nacional Bancaria de Valores de Estados Unidos, la SEC, pues tuvo que meter supervisión y más transparencia, pero el modelo sigue vivo y es aquí donde nosotros en Finanzas Entre Cuates encontramos tal vez una de las debilidades estructurales que ahí permanecen, ¿no? Ujú. Que es el tema del insurer pays, ¿no? Así es, Aquí, pues ahora sí que puesto en otras palabras y en español es el cliente paga, así es. prácticamente. Es correcto, mi estimado cuate. Mm. Otro de las cosas que sonó mucho fue cuando a Estados Unidos le bajaron la calificación crediticia perfecta. Mencionamos al principio del episodio este caso y pues vaya, esto básicamente es por el techo de deuda que tiene el país y los dramas que hacen los gobernantes de aquella nación cada vez que tienen que sentarse a negociar el techo de deuda, hacen su sarta de cosas. Entonces, vaya, esto es lo que citan estos informes de las agencias calificadoras como causa de la baja de la calificación crediticia de Estados Unidos. Y aquí se ve perfectamente plasmado en este caso lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Las dos palabras claves, capacidad y voluntad, ¿no? Entonces, pues aquí, Exacto. pues tal vez Estados Unidos sí tiene la capacidad, ¿no? No es que no tengan el dinero,
pues una de las economías más grandes a nivel mundial, pero pues ahí su voluntad tal vez no es Sí. tan buena, tan cooperativa. Para los que no tengan tan presente esto que les comentamos, pues prácticamente cada vez que pueden, entre los dos partidos en Estados Unidos, que son los republicanos y los demócratas, pues ahí se andan peleando y están haciendo, como lo dijo mi cuate, una sarta de cosas para aplazar, aplazar, aplazar y siempre patear el techo de deuda y subirlo y subirlo y subirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una disfunción política que afecta en el tema cualitativo y es por eso que hacen esta rebaja, ¿no? Ahora sí que en ese momento pasó, pues ahora sí que bajaron al rey. Sí, De ese puesto y bueno, en ese entonces hubo una paradoja, sí, muy ¿no? impresionante. Que pues a veces no se entiende del librito, porque aquí pues en vez de caer los bonos del tesoro subieron, ¿no? Ahora sí que en pánico el mundo corrió a comprar más deuda de Estados Unidos, ¿no? Diciendo como de, oye, pues, ok, le estás bajando la calificación a Estados Unidos, pero pues al final es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues para qué me quedo en otros países o si a ellos pues les está tocando esto que son el rey, pues imagínate qué les espera a los demás que son simples mortales, ¿no? Entonces Así corrieron es. a comprar esta deuda y bueno, al final pues todo es oferta y demanda y esta compra de bonos, pues los bonos del tesoro subieron, ¿no? Así es. El vuelo a la seguridad, básicamente. Y vaya, lo que bien menciona mi cuate, el tesoro, la Fed, pues sigue siendo el refugio más líquido de este planeta. El mercado de bonos de Estados Unidos es súper, súper profundo, súper, súper líquido. Entonces, pues sí, ¿qué se esperaba de los otros cualquiera, no? Después, pues vaya, ya no fue sorpresa. Fitch quitó el AAA en agosto del 2023. Moody's también bajó de AAA a AA1 en mayo de 2025. Pues vaya, mm, ya ninguna de las agencias tiene nota perfecta a Estados Unidos. Y bueno, pero aún así sigue siendo el activo refugio del mundo, ¿no? Ya Sí, claro. mencionamos un poquito por qué. Pues vaya, también Grecia tuvo sus implicaciones en su momento cuando bajaron de grado de inversión a basura en cuestión de meses. Ujú. Un círculo vicioso muy fuerte de prociclidad. Bajada en fuerza de ventas, suben los rendimientos, baja la solvencia. Y pues vaya, llegó otra rebaja para Grecia. Entonces, pues muy fuerte, ¿no? En 2012 Grecia terminó con una reestructuración de deuda soberana, la mayor reestructuración de deuda soberana de De la la historia. historia, sí. Y bueno, pues aquí obviamente esto afecta porque pues ahí perteneciendo a la Unión Europea, pues esto contagió, por ejemplo, a Portugal e a Italia. Pues ahora sí que fue demasiado grande para rescatar, Sí, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en 2008 sí pasó con todas estas aseguradoras y algunos bancos que el gobierno pues sí salió a hacer el famosísimo bailout. sí, Vean la película y ya ustedes sí. vienen y nos platican qué piensan de esa crisis, ¿no? Y bueno, pues aquí quien frenó la crisis fue el Banco Central Europeo, Sí, ¿no? En porque pues 2012. puso en debilidad el bloque entero, ¿no? Claro, Imagínate, ya Portugal e Italia, grandes fuerzas de la Unión Europea, ya se ven contagiadas ante esto, pues vaya, hace temblar a los más fuertes claro. inclusive. Había que salir a cortar ahí el sangrado porque si no se podía contagiar el resto de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tema de las casas en América Latina, ¿no? De los casos, perdón. Argentina, por ejemplo, residente serial de defaults, aquí pues Pues prácticamente sí, estaban reincidiendo una ya y le otra saben vez, eso, pues sí. ya eso ya lo platicamos también en alguno de los episodios pasados, que fue pues, por ejemplo, en 2001. El mayor a su época, en 2014 pues también fue técnico y en 2020, ¿no? El caso aquí que aplica pues es el tema de la voluntad de pago, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, después sigue Brasil, que alcanzó el grado de inversión hacia 2008 y lo volvió a perder en 2015-2016 con una recesión, crisis fiscal, Y un entre muchos famosísimo otros. caso, ¿no? De Exacto. Lava Yato, sí, Y bueno, pues aquí un Fallen Angel sí, clásico. soberano clásico, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de México, pues México hasta el momento ha logrado mantenerse en grado de inversión, está en el barrio de los triple Bs,
todavía no está ahí pues perdiendo este grado de inversión afortunadamente, pero bueno, pues han tenido varios sustitos por ahí, pero bueno, al final pues México sigue teniendo todavía el costo de financiamiento más controlado, ¿no? Y ya por último, podría estar también el caso de Pemex, ¿no? Que también fue el Fallen Angel corporativo, pues aquí en México el caso más importante, Sí, claro. ¿no? Por ejemplo, Fitch y Moody's pues le quitaron el grado de inversión hacia 2019 y 2020, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte también, pues, llegó a suceder aquí en México por ahí del 19-2020, ¿no? Y aquí, pues, hay una tensión, pues, impresionante, ¿no, amigo? El Sí, tema de que, pues, una empresa esté por debajo de grado de inversión mientras el país sigue en grado de inversión, pues... hay algo ahí bastante interesante, porque también el mercado le pone un precio asumiendo pues lo que todos ya sabemos, ¿no? sí, Que el país, pues bueno, el gobierno sigue apoyando pues a Pemex, ¿no? totalmente. Para sus inversiones, y se los comentamos nuevamente rapidísimo porque ya lo hemos comentado, una rebaja en la nota, vaya, sube el rendimiento de los bonos y vaya, igual los precios y los rendimientos, acuérdense que en los bonos se mueven al revés. Las acciones igual, aumenta el costo del capital de las empresas y presiona las valuaciones a la baja porque al final vas a tener menos dinero en un futuro porque lo vas a tener que estar destinando a pagos de intereses. Seguimos, tasas y costo de las deudas. Si rebajan a un país, sube el piso sobre el que se construye el crédito de todas las empresas de ese país. El tipo de cambio también se mueve muchísimo. Los capitales salen de estas economías emergentes, se vende la moneda local y pues vaya, seguimos con depreciación, ¿no? Un círculo vicioso. Esto se vio con el real brasileño. Sí, bueno, México también 1994, ¿no? Así es. Si ya lo mencionamos, también por pura regulación, la venta forzada que se hace en algunos índices globales y fondos pasivos que venden a la fuerza al verse rebajada una calificación crediticia. Esto ya lo conocemos, este Fallen Angels ya se lo aplicamos aquí. Rising Stars, el caso contrario, cuando le suben la calificación crediticia a alguno de estos bonos que existen allá afuera, ¿no? La pregunta clave aquí sería, ¿vendo en cuanto rebajen, mi estimado cuate? ¿Me asusto? Pues no, porque muchas veces ya está en el precio y la venta forzada pues deja gangas, ¿no? En ese sentido, lo que les platicaba hace ratito, que sucedió aquí en México, ¿no? O sea, pues le bajan la calificación a México y pues no es que tú tengas que vender como tal, ¿no? Sino que pues ya el bono o el precio del bono pues ya estaba cotizando en el nivel al que pues, se iba a ir la calificación, ¿no? Así es. Y aquí tenemos un pequeño debate, si así lo quieren ver. Tenemos el caso del fiscal. Mi cuate que viene bien trajeado va a ser el Mm. fiscal. Yo voy a hacer la defensa de estas empresas. Si empezamos, tienen demasiado poder. ¿Qué diría un fiscal ante esto, mi estimado cuate? Tres empresas privadas deciden el costo de financiamiento de países enteros, sin contrapeso democrático. Pues vaya, yo como defensa diría que ese poder se lo dio precisamente el gobierno y los gobiernos en general al meterlas en la regulación. Y cuando rebajamos a Estados Unidos, el mercado prácticamente nos ignoró. En Aquí la cuanto... siguiente pregunta es, ¿reactivas, no predictivas? Así es. Yo diría, llegan tarde. En 2008, Enron, días antes de quebrar, por ejemplo. Así es. Pues vaya, yo como defensa diría que no buscamos predecir el precio, sino medir el riesgo a través del ciclo. La estabilidad es un rasgo de diseño. Ahora, el El conflicto. conflicto de el issuer pays. Así es. Yo diría, el evaluado paga al evaluador. En 2008 eso costó billones. Y un punto a favor de las agencias crediticias es que nuestro negocio depende de la credibilidad, mi estimado fiscal. Las notas, si las regalamos, pues vendemos prácticamente nuestra credibilidad. Así es, amigo. Y bueno, ahora la gran pregunta, ¿estabilizan o amplifican los resultados o los efectos de lo que pasa cuando mueven las calificaciones, ¿no? Y aquí pues la respuesta honesta es que hacen las dos, ¿no? Estabilizan en la calma y bueno, amplifican en la tormenta. Así es, con un lenguaje común, pero pues vaya, son
pues, proclives a la prociclidad, ¿no? Y ahora pues vayan cerrando ya el episodio, los puntos clave que les traemos aquí para que se lleven ustedes allá en casita y también tal vez un poco de resumen de todo el episodio. Mi estimado cuate, cuéntanos cuál es el primerísimo. En primer lugar, pues bueno, el punto clave es que todo el sistema financiero es una red de promesas, ¿no? El crédito es confianza convertida en un contrato. Así es. Básicamente las calificaciones son un intento de ponerle una medida a esa confianza. Entonces, pues bueno, por eso una letra puede mover billones, ¿no? Es un termómetro de la creencia de quién va a pagar, ¿no? Una lección, mi estimado cuate, ¿cuál nos darías tú? Es que la calificación es un mapa, no el territorio. En 2008, por ejemplo, el mundo confundió el AAA con que pues era seguro, ¿no? Cosa que pues no era ciencia cierta, seguro, ¿no? Ahí pues lo pudimos vivir en ese caso, ¿no? Aquí pues el tema es que hay que usarlas como lo que son, ¿no? Hay que leerlas, respetarlas, pero también hacer la otra mitad del trabajo, que por ejemplo pues también aquí nuestro estimadísimo contacto privado Michael Burry hizo en ese momento de meterse a los estatutos a leer pues qué era lo que tenían, ¿no? A los estados, a ver los ratios, el porcentaje de impagos, etcétera, etcétera, y bueno, pues muchos otros factores que les mencionamos en este episodio, ¿no? Así es, así que vaya, compartan este episodio con ese cuate que a lo mejor les dijo que la calificación crediticia nada más son unas 3 letras que ponen unos gringuitos. Pues bueno, aquí se va a enterar de por qué es importante y por qué no hay que menospreciar a lo mejor la opinión de 3 empresas que manejan este mercado. Claro, claro, claro. Y a ver, pues uno de los consejos que yo les daría, y precisamente por lo que hicimos para explicar en este episodio qué es lo que son las calificaciones crediticias, pues es porque lo estamos viviendo hoy en día aquí en Claro, México, y aunque pues no lo crean, si nunca han invertido en su vida, pues esto también les afecta, ¿no? Porque pues al final tiene implicaciones macroeconómicas, que tal vez pues ustedes no van a vivir en sus inversiones, pero sí van a vivir en la parte económica, ¿no? O sea, al final que el país tenga o no tenga una calificación crediticia, pues implica muchas cosas, ¿no? Implica todo lo que consideran estas calificadoras y bueno, pues al final, pues decirles lo mismo, ¿no? Ahora sí que estas calificaciones pues no son un mapa como tal, digo, son un mapa, no el territorio. Aquí prácticamente pues sí tomarlas como lo que son, porque al final pues estas tres calificadoras que les mencionamos son bastante importantes, bastante fiables y pues tampoco es como que se anden con rodeos, sí, hacen las cosas bien, o por lo menos eso, eso creemos también después de lo que sucedió en el 2008, ¿no? sí, Que tomaron la lección y bueno, ya hay mucho más regulación, ¿no? Obviamente pues los gobiernos a nivel internacional y las mismas empresas les dieron mucho poder a estas calificadoras, pero bueno, al final pues sí te dan, o sea, tampoco es como que estén analizando pues cacahuates, ¿no? O sea, sí están analizando las cosas bien, con sí. números. Tal vez pues ahí tendrán algunas cosas cualitativas que no gustarán a muchos, a otros les parecerán atractivas o considerables, pero bueno, pues al final estas están ahora sí que para que nosotros pues también no la hagamos así de confío ciegamente, ni para lo malo ni para lo bueno, ¿no? Sí, O sea, exacto. como les decimos, hay que hacer el due diligence para todo, ¿no? Es lo que les siempre mencionamos en este podcast. Hagan el trabajo, infórmense ustedes bueno, pues eso es lo que yo les dejaría como reflexión final. Así es. Yo comparto mucho lo que dices, mi estimado cuate. Si a ustedes les surge una duda a raíz de este episodio, quieren que discutamos algún otro tema, ¿qué les pareció el pequeño debate al final de mi estimado cuate como fiscal, yo como defensa de estas empresas? Este, déjenos ahí un like, un comentario, compártanlo también y nos vemos la siguiente semana con más aquí en Finanzas entre Cuates. Un saludo. Gracias, bye. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente
con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.